Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal virtual. En este video voy a resolver un ejercicio más de la ley de Coulomb. Bien, y este ejercicio dice: cuatro cargas puntuales positivas Q mayúscula se encuentran en las esquinas de un cuadrado del lado A ubicado en el plano Z igual a 0. Otra carga puntual Q minúscula se coloca sobre el eje Z a una distancia B del origen. Y lo que nos piden es encontrar la fuerza total sobre la carga Q minúscula. Bueno, y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Además, si ustedes gustan, pueden activar la campanita de las notificaciones para que así les lleguen nuestros nuevos videos. Bueno, y comenzamos a resolver el ejercicio. Primero nos están indicando que tenemos cuatro cargas puntuales positivas que se encuentran en las esquinas de un cuadrado del lado A. Entonces, pues tenemos un cuadrado y en cada uno de los vértices tenemos una carga Q mayúscula. Y después nos dicen que este cuadrado se ubica en el plano Z igual a 0. Entonces, primero lo que voy a realizar es este esquema. Bien, y aquí tenemos nuestro espacio tridimensional. Ahora nos están diciendo que pues este cuadrado se encuentra en el plano Z igual a 0. Es decir, cortamos el eje Z en Z igual a 0 y nos quedamos con el plano XY. Y en este plano pues se encuentra ese cuadrado. Y lo voy a dibujar. Bien, y pues en cada una de las esquinas de este cuadrado que he dibujado tenemos a estas cargas Q mayúscula. Ahora, para saber a qué vértice me estoy refiriendo, pues voy a etiquetar cada uno de estos. Es decir, por ejemplo, comenzando de este lado, a este le voy a llamar el vértice número 1, a este el vértice número 2, a este el vértice número 3 y a este otro el vértice número 4. Esto solamente para tener una referencia y saber a quién me estoy refiriendo. Ahora me dicen que otra carga puntual Q minúscula se coloca sobre el eje Z, es decir, sobre este eje, a una distancia B del origen. Entonces tenemos de aquí, del origen hacia un punto en el eje Z, por ejemplo este, que aquí tenemos a la carga Q minúscula, y la distancia del origen a esta carga es B. Y una vez la voy a escribir. Ahora me están diciendo también que cada lado del cuadrado mide A. Es decir, de aquí a aquí mide A, este otro lado mide A, y este otro A, y este también A. Pero si observamos, este cuadrado lo he dibujado con su centro en el origen. Y si observamos de aquí en el dibujo, el plano XY corta en cuatro partes iguales a nuestro cuadrado. Por lo tanto, cada uno de estos vértices va a tener las siguientes coordenadas. Para el vértice número 1, esto se encuentra en X negativo, Y negativo, ya que se encuentra en 1, 2, 3 en el tercer cuadrante del plano XY. Entonces, este va a tener las siguientes coordenadas. Si observamos, de aquí del origen hasta este lado del cuadrado, pues es la mitad del lado del cuadrado, que es A entre 2. Entonces, de aquí a aquí tenemos A entre 2 y luego de aquí hacia este punto también tenemos A entre 2, pero negativo ambos. Entonces la coordenada de este vértice, que es el número 1, va a ser, lo voy a escribir por acá, menos A sobre 2, menos A sobre 2, y en Z, pues igual a 0, ya que se encuentra en el plano Z igual a 0. Ahora para la carga número 2. Esta se encuentra en el cuarto cuadrante del plano XY. Entonces tenemos X positivo y Y negativo. Y sus coordenadas son las siguientes. Y así para los otros vértices. El tercer vértice se encuentra en el primer cuadrante del plano XY. Por lo tanto, la coordenada en X y en Y van a ser positivas. Y tenemos que este vértice tiene las coordenadas A sobre 2, A sobre 2, 0. Y por último, para este otro vértice,
se encuentra en el segundo cuadrante, por lo tanto va a tener coordenadas en X negativa y en Y positiva. Y tenemos, por lo tanto, que las coordenadas de este vértice son menos A sobre 2, A sobre 2, 0. Y por último, para la carga Q minúscula. Si observamos, esta carga se encuentra totalmente sobre el eje Z a una distancia B del origen. Y por lo tanto, sus coordenadas son las siguientes. Bien, y hecho todo esto, ya podemos calcular la fuerza total que se ejerce sobre esta carga Q minúscula. Y para eso, pues vamos a utilizar la siguiente expresión para la fuerza. Y esta expresión nos dice lo siguiente, que la fuerza total sobre la carga Q minúscula es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga Q minúscula. Y todo esto va a multiplicar a esta suma, que va desde 1 hasta n. Es decir, si tenemos n partículas puntuales que están ejerciendo una fuerza sobre esta carga. Y pues esta va a ser la suma de las cargas Q subíndice I que multiplica a esta diferencia de vectores, en donde el vector R subíndice Q minúscula nos indica el vector de posición de esta carga, que es la Q minúscula, menos el vector de posición de cada una de las cargas Q mayúscula. Y todo esto dividido entre la norma o magnitud de este vector diferencia al cubo. Además, aquí recordemos que esta constante K es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, en donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica en el vacío, si es que nuestras cargas se encuentran en el vacío. Y siempre en un ejercicio que tengamos de la ley de Coulomb, si no les indica nada acerca de dónde se encuentran las cargas, pues siempre vamos a suponer que se encuentran en el vacío. Por eso es que vamos a utilizar pues esta expresión para acá. Y en este caso, esto es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y esto en unidades del sistema internacional. Bien, y para utilizar esta expresión, pues primero necesitamos construir los vectores de posición de la carga Q minúscula y de las otras cargas. Entonces es lo que vamos a realizar a continuación. Y tenemos primero para la carga Q minúscula, pues el vector de posición va desde el origen hasta donde se encuentra esta carga. Y para construir este vector debemos de recordar lo siguiente. Si tenemos un vector y la cola se encuentra en el origen de nuestro sistema de coordenadas y la punta pues en otro punto en particular, para construir este vector en términos de vectores unitarios, simplemente es escribir el vector con cada una de las componentes, las coordenadas de la punta del vector. Es decir, en este caso, para el vector R subíndice Q, tenemos que pues esto va a ser igual a la coordenada en X de este punto, es decir, la punta del vector, que en este caso es 0, y pues va a ser 0 en Y, más la otra coordenada, que es en Y. Entonces tenemos 0 en J, más la otra coordenada, que es en Z, y en este caso es B. B en K. Y pues esto se puede simplificar solamente como B en K. Y esto ya es este vector de posición de la carga Q minúscula. Y aquí una observación, amigos. Esto siempre va a ser aquí, siempre y cuando la cola del vector se encuentre en el origen. Si la cola no está en el origen, pues lo que se hace es restar la componente en X de la punta menos la componente en X de la cola del vector, y eso me va a dar la componente en Y. Y también así para todas las demás componentes. Pero pues en este caso, como todos nuestros vectores de posición van a partir del origen, pues las componentes de nuestro vector van a ser las coordenadas de cada uno de los vértices que tenemos aquí en nuestro cuadrado. Y así de fácil es construir estos vectores. Entonces después tenemos el vector de posición de la carga que se encuentra en el vértice 1, que es este que tenemos aquí. Entonces, siguiendo esto mismo, tenemos que este va a tener componentes menos A sobre 2 en Y menos A sobre 2 en J.
más 0 en K. Pero como aquí tenemos un 0, pues este ya no es necesario escribirlo. Y siguiendo este mismo razonamiento, tenemos el vector de posición R2 igual, pues, a la coordenada en X, que es A sobre 2 en Y, menos A sobre 2 en J, más 0 en K. Pero como esta componente es 0, pues no es necesario escribirlo. Y así para las otras restantes. Ya nada más voy a escribir sus vectores. Bien, ya que tenemos escritos todos estos vectores, lo que voy a realizar a continuación es calcular esta diferencia de vectores. Y tenemos primero el vector R subíndice Q minúscula menos el vector R1. Y pues esto es igual a B en la dirección K menos el vector R1, que es este que tenemos aquí. Y aquí, quitando el paréntesis, multiplicando con este signo y simplificando, tenemos que esto va a ser igual a A sobre 2 en Y más A sobre 2 en J más B en K. Ahora voy a realizar la otra diferencia de vectores, que es el vector R subíndice Q minúscula menos el vector R2. Y pues el vector RQ minúscula es igual a B en K menos el vector R2, que es igual a A sobre 2 en Y menos A sobre 2 en J. Y aquí quitando este paréntesis y acomodando términos, tenemos que esto es igual. Bien, y pues realizo exactamente el mismo procedimiento para las restantes. Entonces ya nada más voy a escribir los resultados. Bien, y ya que he calculado estas diferencias de vectores, ahora voy a calcular la magnitud de cada uno de ellos. Primero, todos estos resultados los voy a escribir de este lado. Esto que tengo aquí de los vectores posición ya no los voy a necesitar. Entonces voy a comenzar a calcular la magnitud de esta diferencia de vectores. Y recuerden que para calcular la magnitud o norma de un vector, esta se hace de la siguiente manera. Esto es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes de nuestro vector al cuadrado y cada una de estas pues sumadas. Es decir, aquí para este vector tenemos la componente en Y que es A sobre 2. Entonces escribimos A sobre 2 al cuadrado. Después le sumamos la siguiente componente al cuadrado, que también es A sobre 2. Entonces aquí tenemos A sobre 2 al cuadrado, más la siguiente componente al cuadrado, que en este caso va a ser B al cuadrado. Y pues aquí tenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada, y A entre 2 al cuadrado es igual a A al cuadrado entre 4, más A entre 2 al cuadrado, que también es igual a A al cuadrado sobre 4, más B al cuadrado. Y aquí simplificamos. Tenemos aquí raíz cuadrada y 1/4 de A al cuadrado, más 1/4 de A al cuadrado es igual a 2/4. Y 2/4 es igual a 1/2. Por lo tanto, aquí tenemos A al cuadrado sobre 2 más B al cuadrado. Y por último, pues realizo esta suma de fracciones, y para eso a B al cuadrado le voy a agregar un número 1 como denominador. Y tenemos, pues que esto va a ser igual a la raíz cuadrada, y multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Es decir, A al cuadrado por 1 es igual a A al cuadrado, más la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, que es 2 por B al cuadrado, pues es igual a 2B al cuadrado. Y todo esto dividido entre la multiplicación de los denominadores, que es 2 por 1, y esto es igual a 2.
Bien, y esto que tenemos aquí pues ya es la magnitud o norma de este vector. Entonces este resultado pues lo voy a escribir en este lado. Ahora hacemos lo mismo para los vectores restantes. Pero si observamos, para esta segunda diferencia, tenemos la componente en y que es a sobre 2, pero negativa. Después la componente en j también es a sobre 2 positiva. Y después la componente en k es b, que si observan, tiene la misma forma o prácticamente es lo mismo que esta diferencia de vectores, es decir, esta primera que ya calculamos, excepto por el signo de la componente en y. ¿Y pues esto para qué nos va a servir? Pues recuerden que cuando calculamos la norma o magnitud del vector, lo que queremos son las componentes al cuadrado. Por lo tanto aquí, para esta componente, al elevarla al cuadrado, nos va a quedar a al cuadrado sobre 4, que es exactamente lo mismo que nos quedó en el caso anterior. Y pues todo lo demás nos va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, para la siguiente diferencia de vectores, o más bien su magnitud, nos va a dar exactamente el mismo resultado que este primero. Y si observan para los demás vectores pasa exactamente lo mismo. Tenemos en y y en j que estas componentes tienen a sobre 2, pero en este caso estas son negativas. Entonces al elevarlas al cuadrado pues nos van a dar exactamente lo mismo que lo que teníamos para las anteriores. Y lo mismo pasa para la última diferencia de vectores. Por lo tanto, la magnitud de estos 4 vectores va a ser exactamente la misma. Y ustedes esto lo pueden verificar realizando el mismo procedimiento que realicé para calcular esta primer magnitud. Entonces, con esto tenemos bien, y pues esto se les queda de tarea, que verifiquen que efectivamente estas otras magnitudes que escribí son iguales a la primera. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto, voy a escribir la expresión para la fuerza total sobre la carga Q minúscula. Bien, y en nuestra expresión que tenemos aquí para la fuerza, la suma va desde I igual a 1 hasta N. Pero en nuestro caso tenemos 4 cargas puntuales que están ejerciendo una fuerza sobre la carga Q minúscula. Entonces, esta suma va a ir desde I igual a 1 hasta 4. Bien, y ahora sí, voy a escribir esta expresión para la fuerza sobre la carga Q minúscula y voy a ir sustituyendo de una vez todos nuestros resultados que tenemos. Entonces tenemos que esta fuerza va a ser igual a esta constante K, que multiplica a la carga Q minúscula y que multiplica a esta suma. Entonces aquí voy a abrir un corchete y voy a escribir primero para I igual a 1. Entonces tenemos Q1 que multiplica a la diferencia de R subíndice Q minúscula menos R1 entre esto que tenemos aquí, que es la magnitud del vector al cubo. Pero aquí la carga que se encuentra en el vértice 1 es igual a Q mayúscula. Entonces únicamente le quito este subíndice. Y aquí esta diferencia de vectores es esta que tenemos aquí. Es decir, esto es igual a este vector. Y la magnitud del vector pues es la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado sobre 2. Entonces esto lo sustituyo en el denominador. Bien, y esto que tenemos aquí pues ya es cuando i es igual a 1. Y hacemos lo mismo cuando i es igual a 2, a 3 y a 4. Entonces tenemos aquí más la carga que se encuentra en el vértice número 2 por la siguiente diferencia de vectores entre la magnitud del vector al cubo. Y sustituimos todo lo que tenemos aquí. Primero la carga que se encuentra en el vértice 2 pues es igual a Q mayúscula. Entonces también aquí le quito el subíndice y sustituyo esta diferencia de vectores, que es esta que tenemos aquí.
Y también sustituyo a la norma o magnitud de este vector, que es esta expresión que tenemos aquí. Y hago exactamente lo mismo para las restantes. Es decir, ahora cuando i es igual a 3, sustituyo aquí la carga que se encuentra en el vértice número 3, la diferencia de RQ menos R3 entre su magnitud al cubo, después lo mismo, pero cuando i es igual a 4, y estos resultados ya nada más los voy a escribir, solo es cuestión de sustituir. Bien, y pues esta es la expresión para la fuerza que siente la carga Q minúscula debido a las otras 4 cargas Q mayúscula. Ahora lo que toca hacer es simplificar esta expresión. Y para esto pues debemos de observar lo siguiente. Tenemos aquí en nuestra expresión 4 fracciones y todas estas tienen el mismo denominador. Por lo tanto podemos realizar las operaciones directamente con los numeradores de las fracciones. Además, si observamos en cada uno de los numeradores de las fracciones tenemos a la carga Q mayúscula multiplicando. Por lo tanto, pues simplemente es ir realizando las operaciones componente a componente. Y comenzamos con la componente en i. Y pues tenemos aquí esta componente, aquí también, aquí y en esta otra parte. Y vamos simplificando. Tenemos aquí a entre 2 menos a entre 2 es igual a 0. Y después también acá tenemos menos a entre 2 más a entre 2 es igual a 0. Y pues 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, la componente en i de este vector es igual a 0. Es decir, todo esto se cancela. Ahora vamos con la componente en j. Y tenemos a entre 2 con menos a entre 2 es igual a 0. Entonces, al juntar esta con esta nos da igual a 0. Después tenemos a entre 2 menos a entre 2 y esto también nos da igual a 0. Y 0 más 0 pues es igual a 0. Por lo tanto, también la componente en j de este vector es igual a 0. Es decir, pues todo esto se cancela. Bien, después tenemos la componente en k. Y tenemos b más b más b más b es igual a 4b en la dirección k. Bien, y pues ya con esto lo que nos quedó lo voy a escribir de este lado. Y esto lo voy a borrar, pues ya no lo vamos a necesitar. Y tenemos la fuerza total igual a k por q minúscula. Y esto va a multiplicar pues a lo que ahí nos quedó, que es la carga Q mayúscula que multiplica a 4b en k y todo esto dividido entre a al cuadrado más 2b al cuadrado entre 2 y todo esto al cubo. Y pues ya nada más queda simplificar un poco más. Entonces esto que tengo en este lado también ya no lo voy a necesitar. Y tenemos nuestra fuerza sobre la carga Q minúscula y realizo la multiplicación de K por Q minúscula por esta fracción y nos queda que esto es igual a 4B por K por Q minúscula por Q mayúscula en la dirección K entre este mismo denominador. Y de una vez, antes de sustituir el denominador, lo voy a simplificar. Observen lo siguiente. Si nosotros tenemos una raíz cuadrada de cierta cantidad y todo esto lo elevamos al cubo, pues esto es lo mismo que tener raíz cuadrada de mi cantidad al cuadrado que multiplica a la raíz cuadrada de la cantidad, ya que esta multiplicación pues nos da esto al cubo. Y después, en esta parte si observan, la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se cancelan y así, esto es lo mismo que lo que está dentro de la raíz cuadrada multiplicado por la raíz cuadrada de la misma cantidad. Entonces, si tenemos esto, esto se puede simplificar de esta manera.
y esto es lo que voy a escribir en el denominador de esta fracción. Y en este caso, pues a es todo lo que se encuentra aquí dentro de la raíz cuadrada. Entonces, en el denominador de esta fracción tenemos a por la raíz cuadrada de a, es decir, a al cuadrado más 2b al cuadrado sobre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de esta misma cantidad. Ahora en esta raíz cuadrada que nos quedó, pues tenemos la raíz cuadrada de una fracción. Y si recordamos de leyes de los radicales, la raíz cuadrada de a sobre b es igual a la raíz cuadrada de a entre la raíz cuadrada de b. Es decir, aquí vamos a tener raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador. Y de una vez lo voy a escribir de esta manera. Y seguimos. Y el numerador lo voy a volver a escribir. Y en el denominador voy a realizar esta multiplicación de fracciones. Y recuerden que esta se hace multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces nos queda, al realizar esta multiplicación, a al cuadrado más 2b al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada. Y todo esto sobre 2 veces la raíz cuadrada de 2. Bien, y finalmente lo que voy a realizar es aplicar la ley de la herradura para simplificar esta división de fracciones. Entonces, en el numerador le voy a escribir el número 1 como denominador. Y así tenemos que esto me queda de la siguiente manera. Bien, y tenemos que esto va a ser igual a la multiplicación de los extremos, es decir, este con este. Y al realizar esta multiplicación nos queda igual a 8 veces la raíz cuadrada de 2 que multiplica a b, a k, q minúscula, q mayúscula en la dirección k. Y esto va a estar dividido entre la multiplicación de los términos del medio. 1 por este término, pues nos da otra vez este término. Y así nos queda que esto es igual a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado por la raíz cuadrada de esta misma cantidad. Bien amigos, y por lo tanto esta expresión que hemos obtenido ya es la expresión de la fuerza total que siente la carga Q minúscula. Bueno amigos, y pues si han observado, este procedimiento es un poco largo, pero finalmente hemos llegado a nuestro resultado. Sin embargo, este problema lo podemos resolver de otra manera, que es mucho más rápido. Pero para resolverlo de la otra manera que voy a indicar, necesitamos tener ojo de buen cubero, ya que aquí necesitamos ver las simetrías del problema, y lo voy a realizar y explicar rápidamente. Bien, y pues este resultado que ya hemos obtenido lo voy a escribir en este lado para al final comparar. Bien, y pues para eso vamos a realizar lo siguiente. Tenemos aquí nuestra carga Q en la cual queremos medir la fuerza. Entonces, primero, si observamos, esta carga que tenemos en este vértice, pues va a ejercer una fuerza sobre esta carga. Por ejemplo, si esta carga es positiva, pues esta la va a repeler. Entonces vamos a tener una situación como la siguiente. Y esta pues es la fuerza debido a la carga que se encuentra en el vértice número 1. Ahora, si vemos el vértice opuesto a este que tenemos aquí, pues es el vértice 3. Y este pues también va a ejercer una fuerza sobre la carga de la misma magnitud que la otra que hemos mencionado. Entonces vamos a tener algo como lo siguiente. Bien, y pues como había comentado, la magnitud de estas fuerzas va a ser exactamente la misma, ya que la distancia del vértice 1 a este punto y también la distancia del vértice 3 a este punto es la misma. Y además tenemos el mismo producto de cargas, es decir, acá tenemos
la carga Q mayúscula por la carga Q minúscula y acá también la carga Q mayúscula por la carga Q minúscula. Por eso es que la magnitud de estas fuerzas es igual. Ahora si observamos, las proyecciones de estas fuerzas en el plano XY son las siguientes. Y tenemos esta situación. Y esto lo voy a volver a dibujar un poco más grande para que se observe mejor. Y lo voy a realizar en este lado. Bien, pues aquí lo tenemos. Y si observamos estas componentes que tenemos aquí, esta para la fuerza F1 apunta hacia acá, hacia la derecha, y esta otra componente de la fuerza F2 apunta hacia la izquierda. Y como ya había comentado, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud. Por lo tanto, estas fuerzas se van a cancelar. Bueno, más bien las componentes de los vectores, ya que como había comentado, la magnitud de la fuerza F1 y la magnitud de la fuerza F2 son iguales. Bien, y pues esto mismo va a suceder para la fuerza que ejerce la carga que se encuentra en este vértice número 2 y para esta otra carga que se encuentra en el vértice número 4. Sus fuerzas se van a contrarrestar y por lo tanto las componentes que corresponden al plano XY se van a cancelar y únicamente me van a sobrevivir las componentes en K de cada una de estas fuerzas. Y pues al final voy a tener que la fuerza total sobre la carga Q pues va a ser igual a la componente de una de las fuerzas, pero esto va a ser 4 veces, ya que cada una de las fuerzas va a tener componente en K. Es decir, si observamos aquí, para esta fuerza, pues la única que sobrevive es esta componente en K, para esta otra también, y va a suceder lo mismo para las otras dos fuerzas. Por lo tanto, pues aquí vamos a tener que esto va a ser 4 veces la componente en Z de la fuerza. Y pues esta va a ir en la dirección K. Bien, y pues ¿cómo le vamos a hacer para calcular la magnitud de esta fuerza? Pues si observan, regresando aquí a mi dibujo, si considero este ángulo, esta componente que tenemos aquí que he llamado Fz, se relaciona con la magnitud del vector de la siguiente manera. Aquí podemos escribir que como este es el cateto opuesto a este ángulo, que esa componente en Z pues va a ser igual a la magnitud de mi vector, que lo voy a escribir de esta manera, multiplicado por el seno del ángulo. Y recuerden que esta componente es la misma para las 4 fuerzas. Entonces aquí esta expresión la podemos escribir como 4 veces la magnitud de mi vector por el seno del ángulo. Esto en la dirección K. Y pues yo en particular me tomé este vector que es el vector número 1. Bien, ¿y esta magnitud cómo la vamos a determinar? Pues esto tiene que ver con la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas. Que esto, si recuerdan, de acuerdo a la ley de Coulomb, es igual a mi constante de Coulomb, que multiplica al producto de las cargas. En este caso vamos a tener que va a ser la carga que se encuentra en el vértice número 1, que es Q mayúscula, por la carga que se encuentra en este punto, que es Q minúscula. Y esto entre la distancia al cuadrado. Y recuerden aquí que la distancia, en este caso, pues es la distancia que hay del vértice 1 a la ubicación de la carga Q minúscula. Entonces a esto es lo que le estoy llamando R. Bueno, ¿y cómo se calcula esta distancia? Pues la vamos a calcular igual que como calculamos la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Solo que aquí vamos a agregar la coordenada en Z. Es decir, vamos a tener que la distancia pues va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y si nosotros, para esta carga que se encuentra en el vértice 1, sus coordenadas las etiquetamos como x1, y1, z1, y para las coordenadas de la carga Q minúscula, les llamamos x2, y2, z2, aplicando esta fórmula, tenemos que su distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, es decir, x2
menos a entre 2 es igual a entre 2. Y esto al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Es decir, 0 menos a entre 2, que es igual a sobre 2 y esto al cuadrado, más z2 menos z1, es decir, b menos 0 pues es igual a b, y esto elevado al cuadrado. Ya nada más aquí simplificamos, y esto ya lo voy a escribir directamente. Al simplificar esto tenemos que es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado sobre 2. Y por lo tanto, al sustituir esta distancia en esta expresión para la magnitud de la fuerza, tenemos que esto es igual a K, Q mayúscula, Q minúscula, entre la distancia al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado sobre 2, y esto al cuadrado. Y aquí en el denominador, la raíz cuadrada se cancela con el exponente al cuadrado. Y así lo que tenemos es que la magnitud de esta fuerza pues es igual a esta constante por Q minúscula, Q mayúscula, entre a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado sobre 2. Y ya aquí finalmente aplico la ley de la herradura para simplificar esta operación, que es una división de fracciones. Y finalmente obtenemos, esto ya lo voy a hacer directamente, que esto es igual a 2 veces la constante K, Q minúscula, Q mayúscula, y todo esto dividido entre a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado. Y pues esto lo voy a escribir en mi expresión para la fuerza total sobre la carga Q minúscula. Entonces me queda que esto es igual a este 4, y este multiplica a la magnitud de esta fuerza, que es igual a esta expresión. Y a su vez todo esto multiplica al seno de teta, y esto en la dirección K. Bien, y pues esto que tengo por acá ya no lo voy a necesitar. Tampoco esto. Bien, pues ya nada más me falta determinar el seno del ángulo en términos de las cantidades conocidas. Y para eso voy a regresar a mi dibujo. Y para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar este triángulo que tenemos aquí. Y si recuerdan, la distancia de la carga, que en este caso es la que se encuentra en el vértice 2, a esta otra carga que es la carga Q minúscula, es lo que llamamos la distancia R. Aunque en el caso anterior lo había realizado para la distancia del vértice 1 a este punto, que es donde se encuentra la carga Q minúscula. Pero también ya había comentado que de vértice a vértice de nuestro cuadrado a ese punto va a ser la distancia la misma. Entonces, pues no importa si yo me tomo esto que tengo aquí. Ahora, bueno, ya lo borré, pero si recuerdan, la distancia nos había dado igual a lo siguiente. La distancia R nos quedó igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado sobre 2. Y pues el ángulo θ que tenemos aquí, pues va a ser exactamente el mismo que va a tener este triángulo de este lado. Puede ser para este triángulo, para el formado con el vértice 1 y con el origen y con la carga Q minúscula. Puede ser el triángulo formado con cualquier otro de los vértices, con el origen y donde se encuentra esta carga. Al final, el ángulo para todos, este que tengo aquí, va a ser el mismo, igual a θ, que es el que tenemos en esta otra parte. Por lo tanto, para este triángulo, pues vamos a calcular o vamos a tener el seno de ese ángulo. Y pues si recuerdan cómo se define esta función trigonométrica, pues esto es igual a el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Y si observan para este triángulo que tenemos, el cateto opuesto es igual a b. Y la hipotenusa es justamente r, que es igual a esta expresión. Es decir, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado sobre 2. Y ya nada más aquí simplifico un poco.
Y esto, utilizando primero leyes de los radicales, tenemos que la raíz cuadrada de esta fracción es la raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador. Y después, aplicando la ley de la herradura, finalmente nos queda que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a b entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado. Y esto que tenemos aquí, pues ya es el seno del ángulo. Y esto lo voy a sustituir en esta expresión para la fuerza total. Y finalmente con esto tenemos que esta fuerza pues va a ser igual. Aquí de una vez realizo la multiplicación y tenemos 4 por 2 es igual a 8. K, Q minúscula, Q mayúscula sobre a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado. Y esto a su vez multiplica al seno del ángulo, que es igual a esta expresión. Raíz cuadrada de 2 por b sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado. Y esto en la dirección K. Bueno, pues ya por último multiplico estas fracciones y así tenemos que esta fuerza total sobre la carga Q minúscula es igual a 8 veces la raíz cuadrada de 2 que multiplica a b y que multiplica a lo siguiente sobre la multiplicación de estos denominadores. Y pues esto que tenemos aquí ya es la expresión para la fuerza total que siente la carga Q minúscula debido a las cargas Q mayúscula. Y si comparamos con el resultado que ya habíamos obtenido, pues vemos que son iguales. Entonces, cuando exista simetría en nuestro problema, podemos explotar esto y directamente realizar algo como lo que hice en la segunda forma. Si no tenemos idea o no observamos esta simetría, pues podemos realizar el ejercicio de la primera forma, aplicando directamente la expresión para la fuerza que siente una carga debido a otras cargas puntuales. Bueno amigos, y con esto finalizo este video. Espero que se haya comprendido. Y pues ya saben que cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y también a que se suscriban a nuestro canal dándole clic en el botón rojo. Bien, y pues ahora sí me despido. Yo soy su amigo Humberto. Esto es el canal de Virtual y nos vemos en el siguiente video.